Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y como siempre reflexionamos sobre la palabra de Dios que nos invita en este seguimiento del Señor para fortalecernos en nuestra propia fe. Y sobre todo, como decía el cardenal Martini, este evangelio, la teología de San Lucas, es la teología para los cristianos que están más avanzados en su propia fe, en su camino de fe. Y estamos procurando reflexionar y entender lo que Él nos está transmitiendo a través de su evangelio. Hoy queremos seguir leyendo sobre esta parábola tan interesante de el hombre rico y el pobre Lázaro. Encontramos en el capítulo 16 del versículo 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros iban a lamer sus llagas. Esta primera partecita es una presentación de estas dos posibilidades de cristianos en síntesis. Por una parte está el rico que no es sensible, que no se da cuenta, que es diferente. Porque hay pero en el sentido de que no es sensible, no le interesa, no se mueve por nada absolutamente ante la necesidad y ante la pobreza de esta persona, Lázaro. Recordemos que la teología de Lucas insiste mucho en el aspecto también bien concreto, el aspecto concretísimo del caminar cristiano en cuanto a la riqueza, la utilización de la riqueza. Vaya mañana de Jaipuru, allá peñan de Yara omoía, peñan de Renondepe, peñan de Pope omoí, hañan de Jaipuru, ana Jaipuru ponana. Y sin embargo, aquí te va a mostrar que este rico, el rico de Pulón, doye yacuay teran doye yacuasei, hanno penaguasui peja pichare. Deja y dice, y más todavía se hace un subrayado profundo cuando dice que hasta los perros venían a lamer sus llagas. Bueno, todos estos elementos nos ayudan a nosotros a seguir reflexionando. Y después seguimos un poco más, porque ahora se nos presenta al pobre. El pobre que está allí necesitando, implorando, buscando, aunque sea la migaja, y sin embargo nadie les daba. Y aquí aparece todavía subrayado más porque dice que esos perros venían a llamar sus llagas. Bueno, la segunda escena
Antes es la transición en que muere el pobre y va al seno de Abraham, y el otro que muere y va al sepulcro. Ahí ya te presentan dos situaciones totalmente diferentes. Pero el verdadero elemento que se nos transmite aquí es decir que Lázaro está gozando, pero porque, entre comillas, es pobre, pero pobre en el sentido de que es desprendido. Sin embargo, lo que quiere decir del rico es el no darse cuenta de esa pobreza del otro. O Lázaro también por esa misma condición que le tocó en suerte en este caso, ¿verdad? Y bueno, pero el rico era la comunidad la que tendría que preocuparse ante esa situación del mísero, ante esa situación del pobre, generar, entre comillas voy a decir, los recursos necesarios para que la comunidad ayudase, saliesen adelante, se congregasen juntos. Pero eso no quería entender y no fue capaz de hacer el rico. Bueno, desde aquí miremos un poquitito más y proyectémonos hacia adelante. Miremos ahora lo que nos dice aquí la siguiente escena en que se encuentra. Lázaro, que está en el seno de Abraham, y sin embargo el rico que está en el infierno, ¿verdad?, sufriendo. Y es desde ahí donde comienza a gritar. El pobre se encuentra abierto a Dios. El pobre se encuentra abierto a Dios. Esa era la característica, y por eso ahora está gozando de la presencia de Dios. El que se abre a Dios. Eso quiere decir la verdadera pobreza. La pobreza verdadera no quiere decir no tener nada, nechapín, en boriajú o lo que sea, no. Esa no es la pobreza de la que te está hablando el Evangelio. Sino que, al contrario, el Evangelio está criticando contra esa clase de pobreza. No pueden existir pobres de esta clase. Los que existen son los pobres que pueden tener o deben tener la riqueza necesaria para su dignificación, para vivir bien como personas. Y por lo tanto el pobre se halla abierto a Dios, es rico de verdad, y con la muerte se desvela su tesoro allá en el seno de Abraham, que es el cumplimiento de todas las promesas. No habrá falta, ¿verdad? No haría ninguna falta una revelación personal para llegar a descubrir este sentido profundo de la vida. Un milagro, la venida de un muerto sobre el mundo. Aquí está entonces la propuesta del rico de Pulón. Por favor, Padre Abraham, domina Lázaro y Anuala, yo que espera a mis hermanos que les avise y que les diga a mí o pago en este lugar de tormento. Nada, basta con la ley y los profetas que señalan el camino de aquello que culmina en Cristo. Eso le responde a Abraham. Abraham le dice directamente que tienen que escuchar a Moisés y a los profetas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Pues puede ser un banco. Estas tres mujeres tienen algo en común. Sufrieron la pérdida de un hijo. Francisco le recibió poco antes de la catequesis pública del miércoles. El hijo de Carmen se llamaba Carlos. Falleció hace 17 años. Una reconciliación con Dios. Sí, como un encuentro, porque a mí la muerte de mi hijo sí que me unió mucho a Dios, pero como que vas un poco, pues por las prisas y demás, un poco alejándote, aunque sí que voy a misa y demás, pero estás como un poco alejada. Es como un reencuentro, o sea, me encuentro pletórica, me encuentro pues muy bien. El hijo de Ana se llamaba Ismael. Falleció a causa de un trasplante de corazón y narró su historia al Papa. Yo creo que estaba muy conmovido por ello. O sea, él, dentro de que dice que no nos podía entender porque él no tenía hijos, yo sentí que él comprendía perfectamente nuestro sufrimiento. Incluso nos hizo sonreírnos, no sé, nos veía como llorando a ratitos y él siempre metía como algo gracioso para hacernos sentir mejor.
Francisco les escuchó con atención y sin prisa, con sencillez. Tanto es así que las tres señalan que les transmitió una profunda sensación de cercanía. El hijo de Susana se llamaba Luis Miguel y falleció hace solo 5 meses. Dice que hubo una frase del Papa que le marcó. Nos dijo que es que no hay una palabra en el vocabulario que especifique lo que es eso, porque si pierdes el marido, te quedas viudo, si pierdes un padre te quedas huérfano, pero para un padre que pierde un hijo no hay una palabra específica. Susana reconoce que no es muy creyente, pero no dejó escapar la ocasión de poder compartir su dolor con el Papa. Necesitábamos a alguien que nos aportara luz, porque tenemos como mucha oscuridad dentro por la pérdida de nuestro hijo, que le echamos muchísimo de menos, y él pues nos ha, como decir, que nos va a poner a sanar un poquito el alma, es a lo que veníamos a Roma, porque ha dicho que tenemos que nuestros hijos nos han dado una lección muy grande, porque la verdad que han sido chicos muy valientes, y que tenemos que aprender de la lección de vida que nos ha dado nuestros hijos, y que ellos han venido aquí a cumplir una misión, y la misión nos la han dado a nosotros. Las tres ya están de vuelta en España. Dicen que están muy agradecidas al pontífice por haberles dedicado tanto tiempo y atención. El Papa recibió la visita del presidente de Polonia, Andrzej Duda. Hablaron sobre la invasión de Ucrania, la acogida de refugiados y la paz en Europa. Andrzej Duda le pidió al Papa que visitara su país, diciéndole que supondría un gesto de cercanía con los 2 millones de ucranianos refugiados en Polonia, y que de algún modo sería como visitar 2 países al mismo tiempo. La primera dama polaca se sumó más tarde al encuentro. Hizo entrega al Papa de varios regalos, entre ellos un retrato de Stefan Wyszyński, un cardenal polaco recientemente beatificado, que dio testimonio de su fe durante el dominio comunista de su país. También un disco de Chopin, uno de los artistas favoritos del Papa, y un álbum fotográfico del último mandato de Andrzej Duda, en el que buscaron una imagen de un encuentro anterior. El momento les hizo reír. El Papa les hizo entrega de una medalla de San Martín y, como es costumbre cuando se reúne con jefes de Estado, sus principales documentos y el mensaje de la paz de 2022. Questo è il messaggio della pace di quest'anno che ho firmato oggi per lei. Al terminar su visita, el Papa Francisco se despidió de la primera dama en alemán. Aunque es polaca, es también profesora de alemán y Francisco conoce este idioma porque estudió teología en Frankfurt. También le pidió oraciones a Andrzej Duda, quien se arrodilló para besarle la mano. Por último, el presidente y su mujer se reunieron con el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el ministro de Exteriores, Monseñor Paul Richard Gallagher. Durante un encuentro con la Federación Italiana por el Autismo, un niño paseaba tranquilamente por la Sala Clementina del Palacio Apostólico. Di un modo di vivere diverso, di vedere le cose. Se sentó a los pies del Papa mientras Francisco dirigía la audiencia. El niño estaba tranquilo y el Papa no perdió la concentración. Siguió hablando sobre la necesidad de incluir en la sociedad a las personas con discapacidad. Di fronte a tante ferite, soprattutto dai più vulnerabili, non sprechiamo l'opportunità di sostenerci a vicenda. No es la primera vez que un niño se acerca a Francisco durante una audiencia pública. En 2018, un niño se subió al escenario del Papa durante una audiencia general. Francisco le dejó quedarse. Déjalo, si quieres jugar acá, déjalo. Precisamente el octubre pasado, otro niño se acercó al Papa Francisco para pedirle su solideo. Finalmente abandonó el escenario, no sin antes despedirse del Papa con otro solideo que le regalaron para que no se fuera con las manos vacías. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
a través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Tierra Santa pisando estoy, tú eres el Dios de la vida, de gozo has llenado mis días, pisando tus tierras estoy, pisando tus tierras estoy. Tierra Santa pisando estoy, regalos de misericordia, este lugar huele a gloria, pisando tus tierras estoy, pisando tus tierras estoy. Quiero poder cara a cara tu rostro mirar, tu belleza hoy contemplar, y aunque oculto te encuentres, creo en tu presencia en este lugar. Te quiero adorar, te voy a adorar y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, oh Señor, y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, oh Señor. Y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, oh Señor, y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del versículo 4, 3b en adelante. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo, habíamos dicho, ¿verdad? Y entonces, si peca 7 veces al día contra ti, otras tantas vuelve a ti, diciendo me arrepiento, perdónalo. Lo importante es volver de nuevo y escuchar verdaderamente a este hermano que por algo viene y está pidiendo perdón, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la otra actitud que nosotros encontramos. Este es el otro principio cristiano. Son dos los grandes principios. El primero, evitar toda forma de escándalo. No hacer escándalo, no hacer daño. Y una segunda es el perdonar siempre al que hubiera podido hacernos daño. Perdonar a aquella persona que pudiera habernos hecho un daño. Era semejante, ¿verdad? En el fondo es siempre el mismo. En el fondo siempre el mismo. El que ha escuchado a Jesús se ve invitado a no exigir, a perdonar al otro. Muchas veces las hace lleva la perdona peñandera pisá peñañemo y pire peña, ¿verdad? Pero ciertamente el perdón, ese don que está por encima de nuestras fuerzas y de nuestra capacidad simplemente humana, entonces nos ayuda también a entender que tenemos que dar un paso, hay que dar un paso hacia adelante. Al mismo tiempo sabe que ha de dar y dar lo bueno, sin medida y evitando siempre el hacer daño. Esto es lo que tenemos que evitar. No hacer daño a los demás, procurar estar entonces en sintonía con los demás. Esto nos hace vivir en ese plano de fe en el que se dice que es posible conseguirlo todo. Ciertamente la fe es más poderosa y tiene mucho más valor y consistencia que el árbol, la montaña, el río. Llega al fondo de Dios y de los hombres, y ese fondo en el que brota y se sustenta todo. Quien vive en la fe no necesita trasladar montañas, porque siempre las trasciende y ya se encuentra en la vértice verdadera de las cosas. El hombre que vive en esta actitud es ciertamente pobre, decíamos. Es pobre, ¿por qué? Porque justamente se está abriendo totalmente a la gracia de Dios. Y fíjense, allí está entonces el poder de la fe. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Y por eso estamos diciendo, el hombre vive entonces de fe. El hombre se fortalece desde la fe, decíamos recién, ¿verdad? Y entonces podemos hacer maravillas, podemos hacer milagros. Esto nos hace vivir, dice, en ese plano de fe en el que se dice que es posible conseguirlo todo. Quiere decir que la base de nuestra fe también se encuentra en no ser malos, por una parte, y por otra parte, el hecho de no escandalizar, quiere decir eso, ¿verdad? El no ser malos, y por otra parte también el de ser capaces de perdonar. Y la gran novedad del Evangelio en realidad es el perdón, pero el perdón que lleva incluso a su máxima expresión, que es el perdón incluso al enemigo. Porque ñandego ya lleva uno BTI, y entonces es como que se reconcilia, que está arrepentido y te está diciendo y ahora se compromete. Pero el enemigo no siempre va a venir, y no creo luego que venga, si es tu enemigo, a pedirte perdón o a buscar reconciliarte contigo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante esa situación? Y por eso el poder de la fe. Esto nosotros podemos conseguirlo, sobre todo el perdón y el no escandalizar, solamente cuando nos adherimos, porque la palabra fe, creer, significa adherirse totalmente al Señor. Para realizar estas cosas.
Y entonces te pone este lindo ejemplo, ¿verdad? Ustedes le dirían a una morena, arráncate de raíz y plántate en el mar. Y ella les obedecería. Ella les obedecería. Y después ya tenemos la parábola del servidor humilde. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido. Y tú comerás y beberás después. Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Imagínense, entonces no hemos hecho más que cumplir con nuestro simple deber. O sea que este es el deber del cristiano. El no escandalizar, el no ser malos y tener la capacidad verdaderamente del perdón. Pero todo esto nos lleva a una revolución interna, interior. ¿Por qué? Porque para poder vivir esto necesitamos fortalecernos espiritualmente, porque si no, no lo podríamos conseguir. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos,
Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante, la teología de San Lucas. Lucas que nos habla, pero sin pelos en la lengua, ya es Ñande. En este capítulo, sobre todo, que nos presenta el capítulo 17 y nos habla de la venida del reino en este momento. Nosotros hablábamos de un temor de Dios, no de un terror o de un miedo hereditario o sopaja que ahuma el reino de Dios o lo que sea. Como lastimosamente muchas personas un poco medio insisten en este aspecto. Muchos mensajes. Vamos a enviar en todo caso estos mensajes desde la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a procurar meditar la palabra de Dios. No sé por qué estamos tan obsesionados. Que fulana de tal, que fulano de tal, que no sé qué cosa, que le vino en sueño, que le vino esto, que le vino aquello, ¿verdad? Entonces son las revelaciones famosas que la iglesia dice revelaciones personales. Pero las revelaciones personales no están por encima de la única revelación, ¿verdad?, que nosotros tenemos aquí, que es la revelación de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, la Biblia, es la comunidad que reflexiona, que entiende. Y aquí está, seguí esto y tenemos lo elemental y lo fundamental para ser santos, así como suena. No necesito o no necesitamos
¿verdad? De tantas cosas, ¿verdad? Y sobre todo a través del miedo. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo aquello? ¿Por qué fulano de tal le dijo la Virgen? ¿Le dijo esto? ¿Le dijo tal santo? ¿Verdad? No. Entonces el judaísmo de aquel tiempo parece obsesionarse, ¿verdad? Por el cuándo. De tal modo que el reino se transforma en un desnudo más allá. El reino, ¿verdad? Como diciendo, ¿cuál es el más allá? ¿Cuándo es lo que va a llegar, verdad? Y sin embargo, el reino de Dios no puede ser, o según Jesús, no es el más allá. El reino de Dios para Jesús no es el más allá. El reino de Dios para Jesús es el aquí y ahora. Es el aquí y ahora. Y por eso les dice, porque el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios, entonces, ¿quién es el reino de Dios? El reino de Dios es la presencia del Evangelio, de la palabra de Dios. Hay otros pasajes interesantísimos, desde Lucas, desde los otros sinópticos también, o los otros escritos bíblicos, que nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, en la transfiguración, ustedes recuerdan que aparece Moisés y aparecen los profetas. Y después desaparecen también ellos en un momento y desde la nube que sale la voz y que dice, escúchenlo, escúchenlo. Es decir, es la presencia de Jesús, es la presencia de Dios ya en medio de nosotros. O el famoso rico Epulón, cuando está ahí en el infierno, dice que comienza a gritarle, Padre Abraham, por favor, mandale ahí a Lázaro que se vaya y que le diga a mis hermanos que vuelvan a Dios, que estén prevenidos, que les llame la atención y que les diga para que ellos no vengan aquí, en el mismo lugar donde yo estoy pasando, sufriendo tormentos, dice Lázaro, el rico Epulón, pidiendo por Lázaro. ¿Y qué le responde el padre Abraham? El padre Abraham le dice, no señor, le dice, ellos ya tienen a Moisés y ya tienen a los profetas. Y después le dice, no, pero si le mandás ahí a un muerto que resucita, esa famoso, una cosa ostensible ya no, una cosa extraordinaria ya estamos esperando. La uno metí o manoa, entonces hubo de tirar bebé o pocón de panes, lo que sea, o bebé a te cure pacta, un peapio en el cuasear y contemea para poder convertirte. Y no, le dice Abraham, ya tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlo. Escuchen la palabra de Dios. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Dios nos habla siempre a la conciencia y entonces lo que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios que está en nuestra conciencia. Lo que tenemos que escuchar es todo lo que recibimos. Mirá que nosotros recibimos muchas y muchas cosas a través de los medios de comunicación hoy. Todos los medios de comunicación que ustedes quieran. WhatsApp y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero entonces, lo que aquí nosotros tenemos que hacer es verdaderamente ponernos las pilas, ¿verdad? Mirar, buscar lo esencial y lo fundamental. Y desde ahí entonces proyectarnos. Eso es lo simple y lo bueno que nosotros tendríamos que estar haciendo, ¿verdad? Y bueno, pero para eso tenemos que hacer todo un camino. Bueno, vamos un poquitito más para poder entender. Entonces, no en una forma ostensible, sino que el temor de Dios, que significa el respeto a Dios, respeto a las leyes de Dios, respeto a la creación, respeto a la dignidad del hombre, respeto a todos estos valores y principios que el Señor nos ha regalado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales,
con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, ya tan cercano. Mañana comenzamos el tiempo de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Nos vamos fortaleciendo, nos vamos enriqueciendo con esta presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama y que siempre nos regala su gracia. Leemos del libro de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, del 21 al 28. Los haré un solo pueblo. Esto dice el Señor: yo voy a recoger a los israelitas de las naciones a donde marcharon. Voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. Los libraré de sus pecados y apostasías. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo interesante, lo importante, queridos amigos, cómo termina esta profecía de Gesek el, fuerza de Dios, músculo de Dios, Ezequiel. Y Ezequiel nos habla de esta manera siempre, con tanta esperanza, ¿verdad? Ciertamente que nos describirán los momentos difíciles, los momentos en que estamos un poco flojos, ¿verdad?, de nuestro caminar, en que nos falta compromiso, entusiasmo, ¿verdad?, por seguir adelante. Pero pean diga tu la ñandere ya lleva peubure diga tu la ya tirilla y coacumboy seña pu araña ña capu aña mañama un buripona. Y por eso justamente está recordando y diciendo esta gracia de un Dios. Es el Señor el que va a recoger a su pueblo. Añande ña y me ubebejina lleva. Ñande yara o uta ñandere noi. Ñande yara o uta ñandera jajendie. Y por eso nos dice, los libraré de sus pecados. Los libraré de sus apostasías y los voy a purificar. Qué lindo este tiempo entonces, y ya casi adentrándonos al tiempo de la semana que le vamos a dedicar de una manera especial al Señor, la Semana Santa. Taupeisha que na peñandereco bebe lleva. Ñañandu peñande yara ñandera juja ñandere noi, hañande ya po peñandera pe.
y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás. Somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este evangelio maravilloso. Si el cardenal Martini lo decía que es el evangelio de los avanzados, entonces por algo, ¿verdad? Un gran biblista, un gran estudioso que ha predicado tanto, un cardenal que estuvo también como primado en la iglesia de Milán mucho tiempo con sus sacerdotes. Además es un sacerdote jesuita, entonces un sacerdote que ha dedicado su tiempo al estudio, que ha dedicado su tiempo, pero así plenamente a todo lo que significa un desarrollo también intelectual, de buscar la razón, la lógica. Ya pipare, ya porque ya soñate nada o allá llevas entonces hay cosas famoso oye revelarse. Esa es la forma más simplista, ¿verdad?, de decir las cosas. Ya que no oye revelarse, oye ese va para lo icota, ¿entendiste? Oye ese. Esa es una forma de decir ya te la tuya sin darle ese anda y casi oye. Entonces, ¿cómo históricamente, en un contexto histórico, nuestra vida se va desarrollando y Dios nos va hablando en esa encarnación que es el gran misterio, ¿verdad?, de nuestra salvación? Ñandego ya salva gracias a la encarnación. Ñande yara oingo la upe ñande historia cabe hoy ya lleva. Hoy que ñande apetebe. Y entonces esto significa encarnación y eso ya te está diciendo que si Dios mismo nos salva a través de nuestra propia historia, ñandego haga, ñase, pum, ya bebé allá fuera, a la estratosfera, fuera de nuestra realidad para entender, nuestra propia historia. Dios, para que nosotros entendamos nuestra propia historia, entra y se hace carne, se hace como nosotros, para entender nuestra historia. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros, pum, salimos de nuestra historia. Salimos, nos desencarnamos. Y entonces cerramos los ojitos y decimos, ay, recibí una revelación, ay, pea que amó, ay, que me metí secreto. Y decimos cualquier cosa decimos, ¿entiendes? Entonces, por eso, cuando estábamos hablando aquí, ¿verdad?, de un cardenal Martini, cómo nos presenta verdaderamente un estudio serio, una reflexión lógica, ¿verdad?, desde lo que nos dice la palabra de Dios, uno entonces hace camino. Entonces, decíamos por eso, en el principio y en el fin está Jesús.
Jesús está siempre en el principio y en el fin. El motivo de la reflexión es la presencia de un Jesús que nos anima pero luego está también en el fin. En el fin quiere decir que ¿verdad? Hasta Jesús. En el camino y arraigados en su fuerza nos hallamos nosotros. Pero ya no estamos solos. La verdad del reino está escondida entre nosotros. Y claro, si nosotros decimos que desde el principio está Jesús, es decir, lo que a nosotros nos mueve es Jesús, quiere decir que nuestro corazoncito, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, lo que nos mueve ya es la presencia de Jesús. Es la presencia de Jesús, entonces lo que nos está moviendo es la presencia de Jesús, lo que nos da esa fuerza, esa pila, ese entusiasmo entonces, por eso te dice, la verdad del reino está escondida entre nosotros. Es necesario que no ocurra lo que en tiempos de Lot o de Noé. Los hombres comían y bebían ignorando que en medio de ellos mismos se fraguaba la verdad terrible. Nuestros días son como aquellos viejos días. Podemos suponer que la verdad del reino es pura palabra de mentira. La vida sigue como si nada germinara en ella. Y sin embargo, está allí dentro la semilla de Jesús. Está allí dentro, calladamente oculta, pero inmensamente fuerte, la verdad del reino. Qué linda esta comparación, ¿verdad? Como la semillita, dice. ¿Ah, cierto? De Corea ya tiene semillita, bebé. Pero ahí dice que ya está toda la fuerza del reino. Añade yara come o añade ejemplo mea. Recuérdense, dice, ¿verdad? El reino de Dios es como esa semillita que entra de Andoikwai, Aracaeva, Nibai Orama, hoy. Esté despierto o esté dormido, la semilla sigue, se va abriendo, germina, sale, hoy, va creciendo, va tomando fuerza hasta llegar después a ser un árbol. Imagínense, qué hermosa comparación. Pero desde el principio está la fuerza del Espíritu de Dios. Es esa semillita que va creciendo. A través de San Lucas, ciertamente con esta comparación maravillosa. Porque dice que ese reino de Dios ya está en medio de nosotros. En tus buenas acciones, allí ya está la presencia de Dios. El reino de Dios no podemos decir, y está, como dice aquí, está aquí o está allí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Oima, pende ñe ame, pende con asome, oima, pende apunto ume. Coan alandere ya puanare ñe punuare guapuja e calcula ya ella ñande, eñamindo ujeseja ñe punun ejesha. Va e balón iba hija, va e balón ibona. Au pecha mantica tuta veila e pecuilandera peja ella poa lleva peñan de yara yerurande. Qué lindo que es esto. Y este es el llamado, ¿verdad?, que nos está haciendo Lucas, pero es la palabra inspirada. Es esa comunidad que reflexiona, buscando a Dios. Y sobre todo buscando a Dios, entiende que tiene que comprometerse. La comunidad tiene que comprometerse. Oye, esa cuaji, cuailandica tú y la ojano, con los brazos cruzados. Y ande diga tú y la ñime con los brazos cruzados, ñajano, y nada, ya es bueno. Angante couba en aveñan de yarajo, ya pola ñandenda, ya poya. Anga coja y mandu ana ñandreja, o ya pola ñandenda, ya poya ñi. No. Es como ese gran partido de fútbol. Entonces, hay que jugar. Hay que combinarse, hay que trabajar en comunidad, en voz sana de pelota. Apoya la corne, cabecea, a la gol, imagina de objetivos. Pero hay que recordarse, tenemos el tiempo contado, 90 minutos. 90 minutos yareco. Ese es nuestro objetivo. La vida sigue como si nada germinara en ella. Y sin embargo, está allí dentro de la semilla de Jesús.
está allí dentro calladamente oculta, pero inmensamente fuerte en la verdad del reino. La situación de cada hombre es la de aquellos que en los tiempos de Lot y de Noé ignoraban la precisa realidad de su momento. Parecían seguros de la permanente estabilidad del mundo. Pues bien, estaba dentro de ellos mismos, el juicio decisivo. Esta situación de permanente juicio se traduce en las palabras que nos dicen: quien pretenda salvar su vida la perderá, quien la pierda la ganará. Aquí no importa ya ni el cuándo ni la forma externa. Ese problema ha terminado siendo secundario. Ciertamente Lucas cree que habrá un final del tiempo. En el principio, en el fin está siempre Jesús. Y entonces Lucas cree que habrá un final del tiempo, como una recapitulación, un colofón, es más, supone que lo fundamental en ese fin no es la caída del cosmos y sus fuerzas. No es la caída del cosmos, o capupata la mundo, o apata la estrella, que esto, aquello. Esto, por ejemplo, que nosotros encontramos en el libro del Apocalipsis, estos son lenguajes literarios. Son los géneros literarios que nosotros tenemos que entender. Pero bueno, algo ya estudiañas en duana, ya pues sacar. Anina la ñaña en botete. La ñaña en boteno, entonces esa es la peor manera de afrontar un estudio serio de la revelación. Si nosotros queremos entender, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que entender lo que el Señor nos quiere decir. Por lo tanto, ese reino ya está dentro de nosotros mismos, y ese es el juicio decisivo. Esta situación de permanente juicio, porque la presencia del reino ya está, y el reino de Dios quiere decir que permanentemente nos llama a ese juicio. Se traduce en las palabras que nos dicen: quien pretenda salvar su vida la perderá, quien la pierda la ganará. Aquí no importa ya ni el cuándo ni la forma externa. Ese problema ha terminado siendo secundario. Ciertamente Lucas cree que habrá un final del tiempo. Es más, supone que lo fundamental en ese fin no es la caída del cosmos y sus fuerzas, sino el derrumbe de la tierra y de sus astros. Lo decisivo es el que viene, Cristo. En su venida y no en la ruina de los mundos tiene su sentido el universo. Bueno, queridos amigos, qué interesante. Ante esta pregunta de los fariseos, ahora caí con la uta, entonces la respuesta es: no esperen ni aquí ni allí, porque el reino, que es Cristo, ya está. Y está en medio de nosotros. Está mañana en la comunidad que creemos que nos adherimos al Señor. Pero upeañandé, tenemos que ir desarrollando. Me despido de ustedes por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando sobre esta palabra del Señor. Y por la interiguila para comprometernos siempre más con el reino de los cielos. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.